Estábamos hablando con Hugo Yasky del conflicto aeronáutico, pero que en realidad cuando uno escucha y empieza a prestar atención y dice hubo una asamblea, se realizaron asambleas y a partir de reunirse en asamblea los trabajadores para decidir los pasos a seguir, se procedió a suspender a 350, casi 370 personas. Es algo que un tiempo atrás tenía que ver con los trabajadores de Astillero Río Santiago, luego los docentes. Quiero establecer un paralelismo porque me da la sensación de que aquel gremio que protesta o intenta reclamar y por salario en un año tan importante, bueno, sufre las consecuencias directamente. Sí, hay como una política de punitiva, una suerte de querer escarmentar a todos aquellos que reclaman lo que todo el mundo siente que le está faltando, que es la parte del salario que le permita llegar a fin de mes. Y eso lo quieren convertir en un delito. Y utilizan los medios. Yo creo que en el caso de aerolíneas hay otra cosa por detrás. Creo que el gobierno está fogoneando el conflicto para avanzar con el justificativo para empezar a desguazar la empresa. Creo que el objetivo final es ese. Está claro que todo lo que están haciendo, abriéndole los cielos y las posibilidades a la empresa de las competencias, es debilitar la posición de aerolínea en el mercado interno. Y creo que después de esto va a venir, sin lugar a dudas, el intento del desguace de la empresa. Bueno, que la empresa tenga que pagar el doble de combustible porque el combustible está a valor dólar es una consecuencia directa de las medidas del gobierno de Mauricio Macri. Esto hay que aclararlo. Claro. Porque el gobierno solo habla de las pérdidas de la empresa, claro, o ganancias, ¿no? Y si no, que le pregunten al que fue ministro Aranguren, que era el que fijaba los precios. Estaba de los dos lados del mostrador. Ahora, ya que usted utilizó la palabra debilitar, ¿el gobierno debilitó ya a la clase trabajadora desde el año 2015 a la fecha? ¿Logró su objetivo? ¿Hoy hay una clase trabajadora debilitada en la Argentina? Yo creo que no. Creo que no, porque el último paro del día 25 tuvo un acatamiento enorme. La marcha fue multitudinaria, sorprendentemente multitudinaria, y venimos de marchas y de paros. La clase trabajadora argentina no está de rodillas, ni mucho menos. Eso quisiera el gobierno, por supuesto, y golpea y trata de desalentar y de generar el miedo y de instigar al odio, porque quiere que el ciudadano común vea por televisión a un dirigente sindical anunciando la medida y la gente diga: ese es un malviviente. Pero creo que no lo logra. Creo que ni pueden aislar a los movimientos sindicales ni pueden paralizar las protestas. Por eso se da de continuo esta aparición de conflictos con los docentes. ¿Cuánto llevan los docentes reclamando que se los escuche? La señora Vidal sigue mirando para otro lado. Cuando la última vez la vi en la televisión, la verdad que me dejó atónito, porque dijo: ¿qué derecho hay que un docente gane 33.000? El docente gana justo la mitad de eso, 16.500. O sea que nos toma el pelo a los que somos docentes, a los que son padres, a los que la miran en televisión y dicen: uy, ¿cuánto que le aumentaron el salario a los docentes? No me enteré. Bueno, lo mismo sucede en el conflicto aeronáutico y es importante aclararlo porque no todo el mundo se entera. Se difundieron salarios de 200.000 pesos y en realidad quienes adhirieron también a esta medida de fuerza y a las asambleas eran los trabajadores de Mostrador, por ejemplo, y está claro que ninguno de ellos cobra 200.000 pesos. Claro. ¿No? Lo que pasa es que cuando uno difunde tal vez un salario más alto o alto, exagerado, bueno, se intenta desprestigiar un poco, pero esto también sí, es importante decirlo. Es el salario de los pilotos. Sí. Y si vos comparás con lo que ganan en dólares los pilotos de otras partes del mundo, no es un salario exagerado. Simplemente que cuando vos sos responsable de la vida de 350 personas cada vez que te subís al avión, eso se paga. A menos que ahora se le ocurra hacer como hacía la señora Vidal, que quería poner voluntarios para dar clases. Lo que falta es que digan: a ver, ¿quién se anima a manejar un avión? Que venga. Así podemos pagar un poco menos. Creo que realmente el gobierno asume posiciones que son ilógicas. Cuando se trata de los sueldos de ellos, son generosos por demás. Ahora, cuando le tienen que pagar a otros profesionales, porque un piloto es un profesional
hay que prepararse mucho para llegar ahí. Resulta que 200.000 pesos lo muestran. ¿Cómo puede ser que ganen 200.000? Pero cada vez este gobierno queda más en evidencia. Por ejemplo, si uno analiza el presupuesto, se destina más para el pago de los intereses de la deuda que para obras de agua potable. Y eso significa algo, ¿no? Sí, eso significa, desde ya, eso significa donde el gobierno pone las prioridades. Le interesa que la gente tenga agua potable, que tenga salud, que tenga escuelas en condiciones dignas. Le interesa que no haya la muerte de una maestra y de un auxiliar de la educación, o le interesa simplemente cumplir a rajatabla, aunque tenga que partir por el medio a la sociedad con el Fondo Monetario Internacional. Y en lo segundo, todos los días nos lo demuestran. Hugo, yo retomo un poco lo que le preguntaba Adrián, porque es interesante. A ver, si hay esa especie de amedrentamiento, si se logra, usted decía que no. Pero más allá de que se logre o no, lo que digo es el efecto que se intenta generar o lo que se intenta lograr es gravísimo, porque hay un retroceso. ¿Y con qué tiene que ver ese retroceso? Con que volvamos a discutir el derecho a huelga, por ejemplo, claro, o el derecho de los trabajadores a reunirse en una asamblea, sean cuales sean las consecuencias. Sabemos que siempre que hay una medida de fuerza afecta al otro, ¿no? Afecta el derecho del otro, pero bueno, sabemos que también es algo que no se puede discutir a esta altura. No, claro, y además porque si no el Estado de Derecho no existe. Claro. El Estado de Derecho en un país es que, bueno, si hay una cumbre de presidentes, como sucede en cualquier otro país cuando hay una cumbre de presidentes, y hay un sector de la población que quiere expresar su descontento, su rechazo a eso, su posición divergente, en Estado de Derecho tiene que tener la libertad de hacerlo. Fíjese lo que está haciendo el gobierno. Decreta feriado. Suspenden los transportes. Habíamos planteado de hacer la movilización del Obelisco hacia el sur para no tener que estar cerca de ninguna valla. Resulta que hoy dicen, como iban a hacer la marcha del Obelisco hacia el sur, ahora extendemos más la zona de exclusión. ¿Ustedes van a movilizar igual? El gobierno tomó la ciudad. No sé de dónde van a sacar las vallas, pero si nosotros seguimos hablando del punto de movilización, son capaces de meter las vallas alrededor de la General Paz, por ejemplo. La verdad que es una violación flagrante del Estado de Derecho, porque ¿y qué van no a hacer tiene frente a esto? El gobierno derecho a hacer esto. ¿Qué van a hacer? ¿Van a movilizar igual? No, vamos a movilizar, claro. Mañana nos vamos a reunir, vamos a anunciar sobre el momento de la marcha, el lugar donde la vamos a hacer, porque evidentemente si hoy decimos que la vamos a hacer en tal punto, mañana va a aparecer en los diarios que ponen más vallas y que extienden todavía más el cerco. Me parece además lamentable la imagen de una ciudad sin habitantes para que se reúnan 20 jefes de Estado. La verdad me parece una demostración de desprecio por el pueblo argentino. Hugo, volviendo al tema de los aeronáuticos y aerolíneas, cuando escuchó a Macri decir un viernes que estaba inaugurando un hotel, que su hija Antonia, no sé si él la mencionó con el nombre, que estaba preocupada su hija por el déficit de aerolíneas, ¿lo escuchó? La verdad, lo vi en las redes sociales. ¿Qué le pareció? Y me dio como una especie de arcada, la verdad, porque utilizar a su hija Antonia para empezar a hacer la tarea de ablande que macera el cerebro de los argentinos y los convenza, como lo hicieron durante el menemismo, de que lo mejor es no tener empresa aérea de bandera. Me parece utilizar a la hija para eso, me parece de cuarta, me parece berreta e irrespetuoso con el pueblo argentino. Además de ahí hay una discusión que tiene que ver con, bueno, una concepción del Estado, ¿no? También oculta. Y la verdad es que desde la presidencia de Aerolíneas, con sus presidentes que se fueron sucediendo y el presidente de la Nación, hablan totalmente todo el tiempo de esto como un gasto. Ahora, imagino que usted tendrá otra mirada respecto de empresa estatal, hospitales del Estado, escuelas. Es decir, no todo tiene que ser redituable de la misma manera, porque además, en todo caso, y dejo el paréntesis, es redituable de otras maneras para el país, ¿no? Sí, o sea, nos quieren tratar como si fuéramos realmente ignorantes. En el siglo XXI, cuando vos podés a través de las redes sociales saber
¿Cuántas empresas en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Alemania, en manos del Estado, no dan superávit porque responden a una razón que tiene que ver con garantizar un servicio público? Por ejemplo, la educación nunca va a dar superávit en términos en el que ellos lo miden. Claro. Sí da superávit en términos de que un país sin educación es un país que va al fracaso. Había un famoso estadista que decía, saquen la cuenta de cuánto se pierde si no hay educación, no de cuánto le significa al Estado garantizar el servicio. Pero hacen lo mismo con todo. En la Argentina es inconcebible que no exista una línea aérea de bandera. Es un país enorme y hay destinos que si no se cubren desde la idea de integrar a un país, no se cubrirían nunca. Es decir, una empresa privada nunca va a hacer vuelos a Catamarca, por ejemplo, para fijar un destino, porque no le reditúa, porque no tiene una ecuación de flujo de turistas como pueden tener otros destinos en la Patagonia o en la zona de Cuyo. Entonces creo que realmente es querer tomarnos por ignorantes para repetir la misma historia que ya vimos, porque cuando se privatizó Argentina fue un gran negocio, un gran robo a la ciudadanía y se quedaron 4 o 5 vivos con el dinero que era de todo el pueblo argentino. Gracias, Hugo, por haber venido. Queremos agradecerle, como siempre. Gracias Muy a usted amable. por la invitación. Gracias,